Bien, le invito entonces a abrir su Biblia, por favor. Vamos a compartir la palabra del Señor en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante hoy día, que tiene que ver con lo que hemos venido hablando acerca de la decisión y el despertar. ¿Sí, amén? Qué bueno. Así que si lo han encontrado, por favor, se pone en pie, me acompaña en la lectura de la palabra del Señor. Lo leemos entonces en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cierre sus ojos, por favor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta noche por su misericordia, por su amor, por su bondad, por permitirnos estar reunidos una vez más en su casa de oración. Oramos, Señor, para que esta palabra que usted ha traído a nuestras vidas, Señor, cumpla el propósito, cumpla el efecto, cumpla el fin con el que la ha enviado a cada uno de nuestras vidas. Señor, te bendecimos, te adoramos, te pedimos que nos dirijas, que nos ayudes, que limpie nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos comprender, atesorar, Señor eterno, en nuestros corazones, en nuestra mente tu palabra también y podamos ponerla por obra. Señor, a usted que vive y reina, honra, gloria por los siglos de los siglos, y para nosotros solamente su misericordia. Lo rogamos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Asiento, por favor. Fíjese que nosotros vivimos, ¿cuántos vivos están aquí? ¿Sí? Vivimos en una era de la distracción. Nosotros miramos para el lado y ya nos distraemos. Y del consumo rápido. Estamos hiperconectados por todos los medios necesarios, pero a la vez estamos, ¿cierto?, también siendo cada día más superficiales en nuestras relaciones que tenemos, nuestras interacciones momentáneas. Y lamentablemente podemos llamarlo inmediatez, como siempre les decimos, ¿cierto? Hablamos del mundo de lo instantáneo, ha sacrificado la profundidad y el valor real que las cosas tienen. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Hemos pasado, hermano, de la cultura del esfuerzo a la de la gratificación instantánea. Y eso obviamente ha cambiado por completo, cómo nosotros nos relacionamos con lo que tenemos a nuestra disposición. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos algo, cierto? Y por ese algo habíamos invertido energía, habíamos invertido paciencia, habíamos invertido tiempo, le otorgamos a eso que habíamos tenido, que generalmente era algo que nos había costado, ¿cierto?, un valor emocional profundo, ¿sí? En cambio, hoy en día la inmediatez con la que nosotros vivimos a menudo nos da lo que nosotros necesitamos, obtenemos lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros buscamos, pero nos quita el deseo, ¿cierto?, o el proceso de poder ganarlo, de desearlo, que es donde reside, ¿cierto?, este aprecio que muchas veces nosotros tenemos o teníamos por las cosas que Dios o el Señor nos ha permitido tener. Y eso hoy en día en la psicología moderna lo trata, ¿cierto? Y habla acerca de que mientras nosotros estamos en un proceso de obtener alguna recompensa, los neurotransmisores que tenemos en nuestra mente, ¿cierto?, que es esta dopamina, actúa, ¿cierto?, sobre nosotros, sobre nuestro cerebro, de tal manera que nos va empujando, nos va impulsando durante todo el proceso a conseguir este objetivo, que algunos conocen también como a la dopamina como la hormona del placer. Y obviamente eso garantiza, o eso también nos da la satisfacción de llegar, ¿cierto?, al fin o lograr ese objetivo con un esfuerzo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces,
Cuando nosotros tenemos casi todo inmediato, casi todo en el momento, las cosas se vuelven desechables, ¿cierto? Si el teléfono no me gustó, ¿en cuál iPhone vamos? ¿En el 15, el 17? Si el 17 no me gustó, ya voy esperando el 18, da lo mismo. Total, los teléfonos, ¿cierto? Son desechables, alabado sea el nombre del Señor. Si algo nos aburre, ¿cierto? Si algo, ¿cierto?, se estropea, simplemente nosotros lo reemplazamos con un clic. Cuando estamos en el Cyber Day o en el Friday, como quieran decirlo ustedes, lo reemplazamos con un clic. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso se ha traspasado, hermano, a todas las áreas de nuestra vida, en la sociedad, en nuestras relaciones. Los matrimonios, por ejemplo, ahora ya no son matrimonios como los antiguos, que contigo nos decíamos, ¿cierto?, pan y cebolla. Ahora hay matrimonios desechables. Por eso que se creó, ¿cierto?, en primera instancia el acuerdo de unión civil, que es un contrato, ¿cierto?, que puede ser disuelto por una de las dos partes sin haber acuerdo entre ellos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces, incluso las relaciones se han vuelto desechables en nuestro día. Alabado sea el nombre del Señor. Como todo está disponible a nuestro alrededor, nada se percibe, ¿cierto? Se involucra como algo que es escaso o es único. Que Dios nos bendiga, amén. Y eso lo vemos, por ejemplo, en nuestros hijos. Para ellos, ¿cierto?, nosotros les entregamos todo de manera inmediata, de tal forma de que ellos no sufran las cosas que nosotros sufrimos, alabado sea el nombre del Señor. Pero eso también ha causado en ellos el no valorar, ¿cierto?, lo que nosotros valoramos en antaño, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y esa inmediatez, esa pérdida de la escasez, obviamente permite que baje el valor de lo que nosotros, o baje el valor que nosotros percibimos por las cosas. No las valoramos. Que Dios nos ayude, amén. Le doy un ejemplo claro, sencillo. Nosotros antes, cuando estábamos en el coro, no había YouTube, no había Spotify, no había TikTok, no había cuerdayalabanza.org, no había Shortyfly, no había nada de eso. Sí, hermano, hay una página de Shortyfly. Aunque parezca Shortyfly, pero es Shortyfly. ¿Ya? No había nada de eso. Y nosotros teníamos que sacar la alabanza de oídas. ¿Ya? Primero teníamos que partir rogándole al Señor que Él nos diera, ¿cierto?, un equipo que tuviera una casetera y que esa casetera grabara. Porque no habían transmisiones por YouTube, no habían transmisiones por Facebook, no habían transmisiones de culto en ninguna parte. Y las pocas iglesias que transmitían las alabanzas o los cultos lo hacían a través de la amplitud modulada. ¿Se acuerdan cuál es la amplitud modulada? Ellos no tienen idea, pero nosotros sabemos lo que es la amplitud modulada, ¿cierto? Entonces, en la amplitud modulada nosotros ahí luchábamos con la perilla del sintonizador para lograr escuchar, ¿cierto?, la alabanza o el culto en este caso. Y en el momento en que cantaban una alabanza, nosotros ¿qué hacíamos? Clic, rec, y grabábamos la alabanza. Así era antes, hermano, sí, es verdad. Y después que paraba la alabanza, nosotros la parábamos. Y la alabanza quedaba grabada en el cassette. ¿Saben lo que es un cassette los niños, no? Sí, ya, qué bueno. Y para poder aprender esa alabanza, nosotros teníamos que estar una y otra vez escuchando, dándole, devolviéndolo con el lápiz, ¿cierto? Con el lápiz Big, había que devolver el cassette, volverla a poner, revolver el cassette, volverla a poner, ¿cierto? Y así estábamos una y otra vez, escuchando el cassette para poder aprender, ¿cierto?, esta alabanza. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, en el momento que nosotros aprendíamos la alabanza y la sacábamos, era un gozo tremendo para nosotros, una alegría, un logro, ¿cierto?, que habíamos conseguido, y alabamos al Señor y bendecíamos el nombre del Señor con gratitud y glorificábamos su nombre porque nos había permitido hacer esto. Amén. ¿Sí? Hoy en día, eso está a la vuelta de la esquina. Usted se mete a cualquier aplicación, YouTube, Facebook, TikTok, cualquier aplicación, y inmediatamente usted va a tener, ¿cierto?, la alabanza, los acordes, las notas, los videos. Y eso hace que obviamente nosotros procesemos, aprendamos, y muchas veces no valoremos lo que el Señor nos ha entregado en nuestra vida. De eso estamos hablando, que muchas veces la inmediatez o lo que tenemos a nuestra disposición nos hace perder el valor de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Que Dios nos bendiga, amén.
Ahora leemos nosotros titulares, tenemos textos que lo escaneamos en segundos, ¿cierto? Hay aplicaciones en el teléfono que usted pasa de un texto a PDF o de PDF a un texto, acumulamos información y nos vamos procesando lo que vamos acumulando y lamentablemente esta situación ha permeado también lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios en cuanto a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Porque saben que muchas veces nosotros confundimos haber completado, por ejemplo, un plan de lectura que nosotros tenemos con haber sido transformados por la verdad. Y fíjense que el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio no es acumular o leer información, sino que el Evangelio se trata de transformación espiritual. Se trata de que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo, que es la piedad o la cristofonía, como usted lo quiera llamar, que es la meta de todos nosotros los creyentes hijos del Señor. Amén. Y esa transformación, lo hemos visto en otras oportunidades, no viene por obra de arte, no viene, ¿cierto?, de manera instantánea, no viene haciendo pillería como muchas veces nosotros lo queremos hacer, no viene, ¿cierto?, tomando atajos, sino que eso viene, como lo hemos venido viendo a través de los mensajes, y lo vimos el miércoles pasado, a través de las disciplinas espirituales. Viene, ¿cierto?, cuando nosotros somos transformados en una metamorfosis interna, cuando nuestra mente es transformada, ¿cierto?, por la obra del Espíritu Santo. ¿Hay esfuerzo de parte de nosotros? Sí, tiene que haber esfuerzo, pero esto solamente ocurre por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso obviamente tiene que reflejarse en nosotros, en nuestro carácter, en amar, en perdonar y en servir como Cristo lo hizo. O sea, nuestra mente es cambiada, miramos la gloria del Señor de manera diferente y pedimos que nuestro yo interior muera, ¿cierto?, de tal manera que Cristo habite en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, el conocimiento infla solamente la mente, pero el amor, ¿cierto?, y la entrega configuran el corazón hacia la estatura de Cristo. Y por eso hemos estado hablando de esto en este tiempo durante lo que va de este mes. O sea, pasar de ser niños espirituales a los que no se le puede decir nada, a los que hay que andarle poniendo el chupete a cada rato, cuanto alaban al Señor. Pasar de esa figura a ser hombres y mujeres maduros y disciplinados espiritualmente. Pasar de ser discípulos comunes y corrientes a ser discípulos disciplinados. Para que esos discípulos disciplinados estén cimentados, tengan un fundamento sólido en la fe, en la doctrina, en la enseñanza, de tal manera que sean hombres y mujeres sólidos, fuertes, alabado sea el nombre del Señor, para que eviten cualquier situación que lo haga decaer o flaquear en su fe, y a su vez también estén capacitados para que puedan capacitar también o tengan las herramientas necesarias para enseñar o preparar también a otros discípulos. Eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Y lo que hemos tratado hasta el día de hoy. Y esto se trata de decisiones. Lo hemos visto desde el principio. Decisiones que son las que nosotros tenemos que tomar para poder cambiar nuestra vida. Amén. Que Dios nos ayude. Le aseguro que si entra alguien acá con una metralleta, más de la mitad de la iglesia va a decir que no es cristiano porque no estamos fundamentados en la fe. No, el pastor que está allá, que está predicando, es el cristiano. Yo no. Que Dios nos ayude. Entonces, este Salmo número 1 lo que hace, que el cual hemos leído, nos va a confrontar con una realidad en nuestra vida, con una realidad que va a seguirnos por la eternidad. Porque la vida cristiana, hermanos, no se construye en la superficie. Porque Dios no busca lectores veloces, Él no quiere velocidad, sino que busca corazones que desciendan hasta lo más profundo y busquen la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces vamos a ver 3 principios hoy día para poder pasar de una fe superficial a una vida espiritual inquebrantable. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. El título del mensaje, perdón, se me olvidó decírselo, se llama El estudio profundo de las Escrituras. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de este principio que es rumiar. ¿Cómo? Rumiar. Rumiar la palabra del Señor. Usted sabe lo que es rumiar, ¿cierto? ¿Sí? Que Dios nos ayude. Dice que el salmista dice que es bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Bienaventurado dice el varón, y la mujer dice que no anduvo en camino de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. Y en su ley, dice, medita de día y de noche. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Fíjese que la palabra hebrea que se utiliza ahí para meditar es una palabra que literalmente describe el sonido que hace un animal cuando mastica, o el susurro, ¿cierto?, de alguien que repite en voz baja. Ese es el concepto bíblico de rumiar. Y todos nosotros conocemos que hay algunos animales que rumian, ¿cierto?, que a través de este proceso digestivo comen el alimento, lo regurgitan, ¿cierto?, lo mastican para poder por segunda vez, ¿cierto?, obtener, ensalivarlo, ¿cierto?, y obtener de ella, ¿cierto?, los nutrientes mejores, ¿cierto?, descomponerlo de tal forma de aprovechar al máximo los nutrientes que le ofrece la hierba, alabado sea el nombre del Señor, que están comiendo. Eso es rumiar, ¿ya? Y ahí usted ve a las vacas, ¿cierto?, a las cabras, a la oveja, ¿cierto?, a las jirafas cuando van al zoológico, que están constantemente moviendo, ¿cierto?, su boca, están disfrutando, ¿cierto?, lo que están comiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. No como ahora vemos a las niñas, ¿cierto?, en los colegios que están rumiando con el chicle. No, eso no tiene nada que ver. Sino que están disfrutando, ¿cierto?, y sacándole el mayor del provecho posible a los nutrientes que están en el alimento que están consumiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, ¿ya? O sea, están ahí constantemente, ¿cierto?, moviendo esta hierba para poder aprovechar sus nutrientes. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Es como el chocolate, hermano. ¿A quién le gusta el chocolate acá? ¿Cuánto dura el chocolate en la boca, hermano? Nada. Ni 5 segundos, hermano. ¿Cierto? Pero es diferente cuando uno, ¿cierto?, come un chocolate, ¿cierto?, lo parte, un Sanenus, y no lo masca, sino que lo deshace, y eso permea toda la boca por dentro, ¿cierto? Lo están babeando algunos. Y lo deshace de tal forma que lo disfrute el chocolate hasta que no queda nada, queda la pura nuez y después la nuez la masca, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Sí, si uno come el chocolate y lo masca, pasa para adentro, 5 segundos, no hay más que eso. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, de esto se trata, dice el salmista. En Él está, en su palabra, dice, está mi delicia. De tal forma de que yo en ella medito, o sea, estoy rumiando todo el día, de día y de noche. Estoy moviendo de un lado a otro la palabra, de tal forma de que eso, ¿cierto?, haga cabida en mi corazón. Que Dios nos ayude. Porque le aseguro que si yo le pregunto, y es un ejercicio que hemos hecho muchas veces, ¿dónde estaba la palabra el día miércoles? Le aseguro que nadie se acuerda dónde estaba. Y espiritualmente, amados hermanos, la lectura informativa, o sea, el leer por acumular información, es un acto del contorno del alma, de lo que está afuera, alabado sea el nombre del Señor, porque como les decía adelante, activa el intelecto, pero no necesariamente activa nuestros corazones. A diferencia de la meditación, en cambio es un acto de adoración y de rendición, porque cuando nosotros rumiamos, no se trata que vamos a estar nosotros aquí rumiando, hermano, sino estamos hablando de una figura, ¿cierto?, de una metáfora. Cuando nosotros rumiamos la palabra, ¿cierto?, cuando saboreamos la palabra, cuando meditamos lo que el Señor nos habló y lo hacemos de día y de noche, permitimos entonces que el Espíritu Santo trabaje en nosotros como con un bisturí, alabado sea el nombre del Señor. De tal forma de que cuando yo leo un texto de forma rápida, no vamos a entender a lo mejor mucho, pero un texto en el cual nosotros meditamos, ¿cierto?, eso nos va a traer luz a nosotros, nos va a traer la aplicación personal a nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que cambiar a través de esa palabra que nosotros hemos escuchado o hemos oído. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces la meditación se convierte en un puente entre la palabra escrita para que se convierta, ¿cierto?, en una palabra que ha sido desde el principio, ¿cierto?, inspirada por el Espíritu Santo y que sea aplicada, ¿cierto?, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no se trata de cuánta Biblia, de cuánta palabra nosotros haya pasado por nuestra vista, sino de cuánta verdad haya quedado grabada en nuestro corazón. Que Dios nos ayude, hermano. Amén.
Pero meditar, dirían algunos, eso es del diablo, pastor. Meditación, pastor, eso es del diablo. Y fíjese que lamentablemente nosotros, o sea, no lamentablemente, en nuestros tiempos hay una mala interpretación acerca de la meditación, pero nosotros tuvimos la bendición de estudiar los años 2021 y 2022 junto a la Escuela Dominical las disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan la iglesia? Hablamos de la asimilación de la escritura, de leer, de escuchar, de asimilar, de memorizar, de meditar y de aplicar las escrituras. Hablamos del servicio, hablamos de la mayordomía, hablamos del ayuno, de la oración, la adoración, ¿cierto? El aprender y también ser perseverante cuando hablamos acerca de las disciplinas espirituales. Pero lamentablemente hoy día, en nuestra contemporaneidad o en nuestra cultura contemporánea, ¿cierto? La meditación ha llegado a identificarse más con los sistemas de pensamiento no cristianos, o sea, del mundo, más que con el cristianismo bíblico. Y aun cuando nosotros nombramos la meditación entre los creyentes, muchas veces la meditación nosotros la asociamos con el yoga, con la meditación trascendental, con la terapia de la relajación o alguna otra práctica de la nueva era, más que con la espiritualidad cristiana. Pero dado que la meditación es muy importante en algunos grupos y movimientos espirituales falsos, algunos cristianos sienten, ¿cierto?, esa incomodidad con el tema en general cuando hablamos de meditación y desconfiamos de quienes se dedican, ¿cierto?, a esto. Que Dios nos ayude, amén. Pero debemos recordar, hermanos amados, que la meditación es un mandato de Dios, ¿sí? Y que las personas piadosas que nosotros vemos en la Escritura fueron ejemplo de ella. No porque una secta, por ejemplo, adopte una cruz como símbolo, no quiere decir que la iglesia no tenga que dejar de usarla. De la misma manera, nosotros no tenemos que descartar ni tampoco tenemos que tenerle miedo a la meditación bíblica simplemente porque el mundo practica algo que ellos denominan meditación. Y fíjense que la meditación bíblica o la meditación espiritual, ¿cierto?, bíblica, es diferente, totalmente diferente a cualquier otra clase de meditación que usted pueda escuchar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla de meditación o cuando entiende de meditación en las otras, ¿cierto?, como les decía delante, en las otras prácticas como el yoga, ¿cierto?, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, ahí se nos invita a nosotros a vaciar nuestra mente, ¿sí? Cuando usted va al yoga le dice, vacía tu mente, ¿cierto? Olvida todo lo que estás pensando. Olvídate del chusco o la chusca, ¿cierto? Vaciemos nuestra mente. Que Dios nos bendiga, amén. Pero cuando hablamos de meditación bíblica es todo lo contrario. Cuando hablamos de meditación bíblica hablamos de llenar nuestra mente de Dios y de su palabra. Eso es la meditación bíblica. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor o en lo profundo, ¿cierto?, de sus verdades y sus realidades, ¿cierto?, espirituales que están en la Escritura o en la vida de una perspectiva bíblica con el objeto de que nosotros podamos entender, aplicar y también practicar y orar a la vez en aquello. Entonces, la meditación va más allá de leer, de estudiar o de escuchar. Y aún de memorizar, va mucho más allá. Y se lo voy a presentar con una analogía para que lo podamos entender. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Cuánto les gusta el té acá? ¿Sí? Bueno, a mí me gusta el té con canela, así, preparado el samba en la tetera antigua. Pero ahora, con lo instantáneo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bolsita de té. ¿Sí? Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, en esta analogía, ponga atención por favor, porque si no, no lo va a entender. En esta analogía, nuestra mente, nuestra cabecita, sería, ¿cierto?, el agua caliente, la taza con agua caliente. Y la bolsita de té representa la escritura que nosotros va cayendo, ¿cierto?, en nuestra mente cada día. ¿Sí? ¿Amén? La palabra, ¿cierto?, es la bolsita de té. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es como que nosotros sumergimos la bolsa de té en la taza y la sacamos, ¿sí? Y ahí va a quedar, obviamente, café claro, transparente, ¿cierto? Que Dios nos bendiga, amén.
Entonces el agua absorbe un poquito nomás del sabor del té, pero no tanto como si nosotros sumergiéramos la bolsa y la dejáramos ahí por un buen tiempo. Y ahí leemos, ¿cierto? Escuchamos, estudiamos, memorizamos la palabra de Dios, ¿cierto? Son como esas zambullidas que le damos a la bolsa de té en la taza. Mientras más veces entre la bolsa de té en el agua, ¿qué va a pasar? Más penetrante va a ser el efecto, ¿cierto?, del té. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la meditación es algo totalmente distinto. La meditación es como si nosotros tomáramos, ¿cierto?, la bolsa de té y la dejáramos todo el rato en la taza con agua caliente. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. De tal forma que esa bolsa de té se va a remojar y todo el sabor del té que tenga esa bolsa, ¿cierto?, va a ser extraído y el agua se va a volver totalmente café, oscura, ¿cierto?, rojiza. Alabado sea el nombre del Señor. De tal forma que eso representa el meditar en la Escritura. Es como que nosotros nos dejemos permear por la palabra del Señor, mojemos nuestra cabeza constantemente. ¿Se entiende, cierto? ¿Amén? Eso es meditar en la palabra, dejar que la palabra, ¿cierto?, esté en nosotros, pensemos en ella, la meditemos, veamos lo que el Señor quiere traer de aplicación a nuestra vida. Entonces, como cambia, ¿cierto?, como el té, por ejemplo, tiñe el agua, así también la meditación tiñe nuestro pensamiento. Pero resulta que nosotros andamos pensando en otras cosas, pues. La palabra no es lo que permea nuestra mente en todos los días, porque lamentablemente este afán en el cual nosotros vivimos en nuestro sistema, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, que hay que comprar el gas, que no han liberado el vale del gas, que el 17, y hay que hacer tantas cosas que estamos pensando en cualquier otra cosa menos en la palabra del Señor. Cuando nosotros meditamos en la Escritura, ella influye en lo que pensamos. Alabado sea el nombre del Señor. Y de hecho ahí está nuestra lucha, son los dardos que el enemigo pone en nuestra mente con los que tenemos que apagar, dice la Escritura, con el yelmo de la salvación que representa, ¿cierto?, el confiar en la palabra que ha sido revelada a nuestras vidas, de tal forma que estemos firmes en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces, como así la bolsa de té le da el sabor al agua, cuando meditamos, entonces nosotros saboreamos, rumeamos, como hacen, ¿cierto?, los animales que le nombré delante, lo que la verdad, del texto enseña a nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la verdad del texto, lo que nosotros leemos no es letra muerta, no es información, sino que eso se convierte en experiencia en nuestro corazón, en nuestra mente. De tal forma, ¿cierto?, que la lectura de la Biblia nos habla a nosotros los creyentes. ¿Cuántos son acá creyentes? Nos habla del amor de Dios, ¿cierto? Sabemos que la Biblia nos habla del amor de Dios, pero cuando yo medito en el amor de Dios, eso me va a llevar a entender de manera apropiada de que Dios, o a sentirme, por ejemplo, amado por Dios. Que Dios nos bendiga, amén. Fíjese que Josué 1:8 nos habla, el Señor le dio un mandato a Josué, le dice el Señor a Josué: oye Josué, nunca se apartará de ti o de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que, le repite, de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él, pensarás en él, de tal forma para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. ¿Cuánto quieren que Dios le prospere su camino? ¿Cuántos quieren que todas las cosas le salgan bien? Entonces, hagamos lo que el Señor le dijo a Josué. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. El Salmo 39:3 dice David, hablando el salmista, que él mientras más pensaba, dice, mientras más meditaba, dice, se enardeció su corazón, él estaba furioso, se enardeció su corazón y mientras más pensaba, dice que se encendió, ¿qué cosa? Un fuego. Cuando más meditaba, mientras más pensaba, mientras más meditaba, dice, se encendió un fuego, dice. De tal forma que ese fuego que se encendió, David por su enojo lo quería echar fuera. Como somos impulsivos nosotros, ¿cierto? Quería responder David, porque mientras más pensaba lo que le había pasado, él meditaba y se encendió un fuego dentro de su corazón. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y fíjese que esta palabra que aparece acá en meditación es la misma figura o en la misma raíz hebrea de Josué 1:8. Alabado sea el nombre del Señor. O sea,
semejante a la meditación de David, que provocó que el enojo de su ira, ¿cierto? O su enojo ardiera más. Cada vez que nosotros leemos la palabra, cada vez que escuchamos, cada vez que estudiamos, o cada vez que memorizamos el fuego de la palabra de Dios, esta suma, ¿cierto?, se va a transformar en el fuelle del fuego de lo que hemos encontrado, de tal forma que vamos a arder más intensamente en nuestra experiencia en ese momento. Miren, leamos Jeremías, por favor, 23, versículo 29. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? O sea, cada vez que nosotros escuchemos la palabra, la leamos, la estudiemos, la analicemos, ¿cierto? Eso va a encender nuestro corazón. Por eso que le decíamos cuando hablamos del avivamiento, que el avivamiento viene acompañado del arrepentimiento y la lectura de la palabra, porque eso es lo que enciende el fuego en nuestras vidas. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Ahí está, ¿no? No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta, dice, que rompe la piedra. Nuestros corazones de piedra con los que muchas veces venimos a la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos amados, amén. O sea, hoy día muchos cristianos se comen, hermanos, versículos, se tragan capítulos enteros de la Biblia para poder decir: oh, yo he leído todo el libro de Apocalipsis y me he leído todo el Evangelio y todo esto, hermano. Pero solamente lo hacemos por cumplir, pero no saboreamos, no rumiamos las promesas, no rumiamos lo que está escrito, los mandamientos, no digerimos, ¿cierto?, de advertencia, lo que Dios nos dice para nuestras vidas. O sea, rumiar es como que nosotros desglosamos, cortamos el versículo y lo masticamos durante el día de tal forma que dejamos que penetre, en el sistema sanguíneo de nuestras almas. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, primero era rumiar entonces, ¿ya? Meditar en la palabra. En segundo lugar, el texto establece un contraste. Y me voy a apurar un poco porque ya veo algunos que están un poco cansados. En segundo lugar, nos habla, ¿cierto?, acerca del peligro de asimilar de manera progresiva, vale decir, de menos a más, la corriente cultural. Dice, lo relata, ¿cierto? Volvamos al Salmo 1, por favor, hijo. Andar, dicen, consejos de malos, consejos ajenos a Dios, detenerse, ¿cierto?, en camino del pecado, de pecadores, a estar en camino de pecadores, y finalmente sentarse en la silla de escarnecedores. O sea, hablamos de 3 procesos, 3 pasos. Y estos 3 pasos, ¿saben lo que refleja? El declive espiritual que un cristiano, o en el que un cristiano o una cristiana puede caer sutilmente, y nos advierte entonces cómo a nosotros, lamentablemente, la cultura en la cual nosotros vivimos nos va adormeciendo de manera gradual, de menos a más. Que Dios nos ayude, amén. Parte diciendo el salmista, dice: el que anduvo, ¿cierto?, en consejo de malos. O sea, el primer paso o el primer peldaño es andar en consejos de malos o consejos ajenos a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Porque fíjense que la asimilación cultural, ¿cierto?, el que la cultura, ¿cierto?, nos asedie o el sistema nos asedia a nosotros, comienza siempre de manera sutil, nunca lo vemos, casi imperceptible. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, vamos escuchando opiniones, vamos escuchando filosofía, vamos escuchando modas contrarias que son a la palabra del Señor, como el relativismo moral, el humanismo, el individualismo o el hedonismo. Alabado sea el nombre del Señor. Búsquelo después en su casa, lo que significa cada uno de ellas, para no extenderme más. Escuchamos todo eso, ¿cierto? Y queremos traerlo a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que después nos vamos, ¿cierto?, al segundo paso, que es estar en camino de pecadores. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces, cuando nosotros andamos en consejo ajeno a Dios, finalmente, ¿qué es lo que sucede en nosotros? Nuestro discernimiento se nubla. Las cosas que antes parecían incorrectas, ahora parecieran verse normal. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. En segundo lugar, dice detenerse, estar en caminos de pecado.
Porque cuando nosotros toleramos los malos consejos, inevitablemente esto va a paralizar la acción correcta. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, está el peligro en que nosotros pasemos de escuchar las corrientes del mundo a ya no tan solamente escucharlas, sino que participar activamente en ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Como resultado de esto, obviamente, perdemos la sensibilidad y convertimos la desobediencia en algo cotidiano. Y en tercer lugar, cuando hablamos de la silla de los escarnecedores, es la etapa más destructiva ya. Es la adopción de una postura de arrogancia intelectual y dureza del corazón que peligrosamente, ¿cierto?, nos lleva a desarrollar una actitud cínica, apática y burlona acerca de lo sagrado. Sentarse, ¿cierto?, significa estar permanentemente quieto. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cuando uno se sienta, está quieto, está cómodo y está en una zona de estancamiento total. Aquí ya el individuo no tan solamente peca, sino que ahora ya juzga, ridiculiza la fe y descarta la gracia divina del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Amén. El peligro mayor de esto, hermanos, y ponga atención por favor, es que nadie llega a la silla del cinismo, nadie llega a la silla de los escarnecedores por accidente. Se llega a través de pequeñas decisiones diarias que nosotros tomamos en nuestra vida, y la cultura contemporánea en la cual nosotros estamos inmersos no nos hace que nosotros exijamos una renuncia a la fe instantánea, sino que esto viene lento, cómodo, estético, que va apagando nuestro fervor espiritual, de tal forma de que ya, cuando ya estamos ya en el fondo, no nos hemos dado cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, nadie se aparta de Dios de la noche a la mañana. Nadie se aparta de Dios de la noche a la mañana. Es un sutil enfriamiento, una apostasía silenciosa, como le llaman algunos. Primero escuchamos el consejo del mundo, ¿cierto? Ahí como lo dice el texto, filosofías humanas. Luego nos acostumbramos a su caminar, andamos caminando como ellos, como los pecadores, y al final terminamos sentados, ahí como ellos están sentados, estancados y cauterizados en nuestra fe. De tal forma que el antídoto para esto que propone el salmista, alabado sea el nombre del Señor, no es un esfuerzo humano de autocontrol, sino que es un cambio de afectos. ¿Cuál es el antídoto que propone el salmista? Lo dice el verso número 2. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está su delicia, hermano, hoy día? ¿En qué nosotros nos deleitamos hoy en día? ¿Dónde está nuestro deleite? ¿En nuestros éxitos o en nuestras metas personales? ¿En nuestras metas familiares? ¿En lo que logremos? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está nuestro deleite? Y no digo que esas cosas sean malas, pero ¿cuál es el orden que nosotros les damos a las cosas de Dios? Porque lamentablemente el mundo tiene las prioridades inversas, da vuelta. Y eso ha llevado a que nosotros también, como hijos del Señor, tengamos nuestras prioridades invertidas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Nuestro deleite dice que tiene que estar en la ley del Señor, en el reino de su Espíritu, en el gobierno del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Si su deleite y mi deleite está en las cosas temporales, vamos a ser lamentablemente esclavos de ellos. Pero cuando la ley de Dios, cuando su palabra, cuando sus mandatos, cuando sus promesas, lo que el Señor nos entregó a nosotros, se vuelven, ¿cierto?, en nuestro mayor gozo, fíjese que el pecado pierde su sabor, el mundo pierde su sabor, y todo lo que trate, ¿cierto?, de llevarnos por el mal camino, va a perder el poder magnético que muchas veces tiene sobre nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Amén. Piensa en un pez que va en un río caudaloso, alabado sea el nombre del Señor. Si el pez muere, ¿qué pasa? Pierde su fuerza motriz y es llevado, ¿cierto?, por la corriente y lo arrastra sin resistencia alguna, de tal forma de que el pez, ¿cierto?, muerto es golpeado por la roca de una en otra, ¿cierto?, hasta que lo lleva a su destino final. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Pero si el pez estuviera vivo, el pez lucharía, ¿cierto?, contra la corriente, como luchan los salmones que suben a desovar, ¿cierto?, para en el proceso final de su vida. Alabado sea el nombre del Señor, sin importar cuán fuerte sea el río, sin importar las barreras que se pongan, porque
cuando van los salmones subiendo por el río a desovar, se encuentran los depredadores, ¿cierto? Se encuentran a los osos que están esperando, ¿cierto? Para poder atacarlos, pero sin lugar a dudas, ¿cierto? La meta de ellos es llegar y luchan y luchan y luchan hasta llegar al lugar donde van a desovar para perpetuar, ¿cierto? La raza de estos pescados, alabado sea el nombre del Señor, o de estos peces, ¿ya? De los salmones. Que Dios nos bendiga, amén. Si esto lo llevamos, hermanos, al área espiritual, el río caudaloso, ¿cierto? Es la cultura, el sistema en el cual nosotros estamos inmersos, que nos va empujando, ¿cierto? A nosotros al materialismo, a la ansiedad, a la inmoralidad. Y el cristiano que no medita en la palabra es como el pez muerto, que lo llevan para cualquier lado, y choca contra la roca, y choca, y choca, y choca. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Cuando el cristiano no medita en la palabra, ¿cierto? Se deja llevar por las corrientes, por las modas, ¿cierto? Por las opiniones de moda, y es arrastrado por la corriente. Que Dios nos bendiga, amén. Pero el creyente que se deleita en la Escritura, ¿sabe lo que pasa? Recibimos una inyección diaria de vida. Recibimos un impulso diario a través de la obra del Espíritu Santo que nos empuja, nos impulsa a luchar, a nadar contra la corriente con firmeza, de tal forma que nos mantengamos santos, porque Dios es santo en medio de un mundo que está totalmente corrompido. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Y finalmente, y con esto ya voy terminando, el fruto permanente del creyente siempre va a echar raíces, eso es lo que dice el versículo 3. Aquel creyente que medita en la ley de día y de noche, aquel creyente que no anduvo en consejo de malos, aquel creyente que no estuvo en camino de pecadores, aquel creyente que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores, aquel creyente que la delicia está en Jehová el Señor y que en la ley y en su palabra medita de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto, dice, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Gloria al Señor. Notemos lo que dice ahí, hermano. Dice que el árbol es plantado. ¿Nació por accidente? No. Dice que es plantado. Alabado sea el nombre del Señor. Esto nos habla, ¿cierto? Primero de la soberanía de Dios, y luego también de las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Las corrientes de agua, ¿cierto? Ustedes saben que un simbolismo del Espíritu Santo en la Biblia es el agua, por lo tanto las corrientes de agua representan al Espíritu Santo y su suministro inagotable, siempre hay agua para nosotros, todos los cultos hay agua para nosotros, siempre y cuando nosotros queramos vivirla o beberla, porque su suministro es inagotable cada vez que nosotros leemos, estudiamos y escuchamos la palabra del Señor. El árbol, dice, es plantado. Primero es plantado, está firme, está junto a corrientes de agua, dice. Y en tercer lugar dice que da fruto en su tiempo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. ¿Tenemos fruto en nuestras vidas? Que Dios nos ayude, hermanos. Recuerde que el carácter del cristiano es formado y los que somos transformados tenemos que dar frutos, ¿cierto? O mostrar frutos de arrepentimiento. Por eso dice el texto de Tercera de Jericó, ¿cierto? Por sus Facebook los conoceréis, ¿no? Dice la Escritura, bueno, por su Instagram ahora, TikTok y Shortyfly y todo lo que usted quiera, ¿ya? Por eso dice, los va a conocer. Por sus frutos los va a conocer. Alabado sea el nombre del Señor, de tal forma de que los frutos que nosotros tenemos que entregar no son una fachada externa para impresionar al resto de los hombres, sino que tiene que ser una consecuencia natural, algo del producto de nuestra comunión con Dios. El fruto dice que aparece en su tiempo. El fruto aparece en su tiempo. Amén. Lo que significa que el Espíritu Santo
está trabajando en nosotros, está trabajando en la prueba, está trabajando provocando, por ejemplo, gozo en el dolor, está provocando paciencia en la prueba, está provocando paz en medio de la escasez, de tal forma de que cuando esas raíces tocan el agua viva, el alma, nuestra alma se vuelve inmune a las sequías espirituales de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Le mandé una imagen, chiquillos, no sé si la pueden proyectar. En Estados Unidos hay unos árboles que se llaman secuoyas, no sé si ustedes los conocen. Son unos árboles gigantes, hay unos parques, ¿cierto?, allá en Estados Unidos, que está lleno de estos árboles, que son gigantes, ¿ya? Son árboles milenarios, que sus troncos son más grandes, hermano, que la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. De tal forma de que estos árboles no tan solamente son gigantes en su altura, sino que los estudios han demostrado que estos árboles han resistido las peores sequías y han resistido los peores incendios forestales que se han dado a su alrededor. Y cuando los científicos estudiaron sus raíces, se dieron cuenta o llegaron a la conclusión de que estas raíces de este árbol gigante, ahí está, ¿ves? De este árbol gigante que se llama secuoya, llegan, ¿cierto?, hasta las napas subterráneas de agua. O sea, no buscan el agua que está superficialmente, sino que llegan hasta las napas subterráneas de agua. Y se ha demostrado también que no tan solamente llegan profundamente a las napas subterráneas, sino que las raíces de estos árboles se entrelazan los unos a los otros, de tal forma de que en un conjunto de árboles que hay a su alrededor, ¿cierto?, están unidos, y cuando vienen los fuertes vientos, ¿cierto?, los vientos huracanados o las sequías prolongadas, ningún árbol se cae, ningún árbol, ¿cierto?, muere, alabado sea el nombre del Señor, porque están anclados, ¿cierto?, a esta fuente oculta que es el agua que está abajo, ¿cierto?, y están sostenidos mutuamente los unos con los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Así es el creyente que profundiza en la palabra, así es el creyente que medita en la palabra. Porque mientras el mundo se desploma por el pánico y la desesperanza ante la crisis de la vida, ¿qué vamos a hacer?, dicen algunos. El creyente permanece erguido, y no con orgullo, sino que permanece erguido porque la paz que nosotros tenemos no está en nuestra superficie, no está en lo que nosotros podamos obtener, no está en el sistema, ¿cierto?, o el gobierno o el gobierno de turno, sino que está en los manantiales eternos de Dios, en los cuales nosotros nos hemos sumergido a poder navegar. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Preguntémonos lo siguiente: ¿cuál es la diferencia real en nuestra vida entre la simple lectura o la meditación profunda? ¿No estamos nosotros conformando con marcar una casilla de lectura en una aplicación o en la misma Biblia? ¿O estamos permitiendo, ¿cierto?, que un versículo nos examine, que nos examine nuestros motivos, que sane nuestras heridas y que corrija nuestros pasos durante el día? ¿De qué fuente nosotros estamos alimentando, estamos nutriendo nuestra mente día a día? Porque si sumáramos, hermano, honestamente las horas de entretenimiento, las noticias, las redes sociales, frente a los minutos de meditación bíblica, ¿cuál es verdaderamente el río que nos está alimentando? ¿Cuál es el mayor tiempo que nos está alimentando en el cual nosotros pasamos? Que Dios nos ayude, hermanos amados, amén. Porque la bienaventuranza que dice acá el salmista en el capítulo 1 no es una promesa de ausencia de problemas, sino que es una garantía de resistencia absoluta, porque cuando nosotros miramos el panorama completo de este pasaje, vamos a entender que la madurez espiritual y la estabilidad no son frutos del azar o de la suerte o de la herencia familiar, sino que son el resultado directo de un suelo, ¿cierto?, bien escogido, de una disciplina diaria y de raíces profundamente hundidas en la revelación de la palabra del Señor. No podemos pretender, tener una fe inquebrantable si pasamos 5 minutos en la palabra y pasamos 5 horas absorbiendo consejos o quejas o filosofías de este mundo. Y esa es, lamentablemente, la sequía espiritual que muchos están experimentando hoy en día. Muchos cristianos están experimentando hoy en día esa sensación de vacío, de ansiedad, de debilidad ante la tentación y fatiga del alma. Y eso no es más que un síntoma de las raíces que han quedado en la superficie
y que intentan nutrirse de las cosas de la tierra seca o del entretenimiento que les decía adelante. Por lo tanto, hoy, hermanos amados, Dios nos invita a detenernos ante la prisa. Como decía el salmista, paraos en los caminos y meditad cuál es el buen camino. Fijaos por dónde andéis. Alabado sea el nombre del Señor. Nos detengamos para salir de la superficie y cavar hondo. Volver al diseño del Salmo número 1. O sea, silenciar el ruido exterior en el cual nosotros estamos inmersos y escuchar la voz de Dios que nos quiere hablar a nosotros cada día. Abrir la escritura, abrir la palabra, no tan solamente para acallar nuestra conciencia religiosa, sino que realmente nos podamos encontrar con la persona de Cristo. Si hoy nos sentimos secos, bueno, las corrientes del Señor están en este lugar, que corren y fluyen como ríos de agua viva, como dijo el Señor parándose, ¿cierto?, y gritando, como buen pentecostal en medio de la multitud: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ese río de Dios sigue fluyendo y está a nuestra disposición. Cambiemos la velocidad por la profundidad. Pasemos de ser lectores casuales a ser meditadores apasionados, que llenemos nuestra mente de la palabra, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de Filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿se acuerdan? En esto le dice el apóstol Pablo: piensen, ¿en qué tienen que pensar? En todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En estas cosas pensemos, hermano. Decidamos hoy día entonces rumiar su verdad, su palabra, de día y de noche, y así vamos a ver cómo nos vamos a transformar en esos árboles que le mostramos ahí, llenos de verde, majestuosos, llenos de verdor, que glorifican al Dios el Padre, que bendicen su entorno y que permanecen, firmes ante cualquier tormenta que pueda venir. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Esta es la palabra del Señor. Por favor, pónganse en pie.